Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Hermanos, pues seguimos aquí en la epístola a los Efesios. El libro de Efesios realmente es un libro muy profundo. Y en realidad, ¿verdad? Estamos hablando de la iglesia todavía como el reino de Dios. Y estamos mostrando cómo realmente Jesús es la realidad del sueño de Jacob en Génesis 28. Y cómo Jesús se lo hace, vamos a decir, palpable o se lo hace real a su discípulo amado, es decir, a Pedro, ¿sí? Ya le cambia el nombre de Jonás a Petros o Cefas, que significa Pedro, ¿ve? Que debe ser una piedra, o sea, de ser un hombre de barro, ser transformado a una piedra viva para la edificación de la casa de Dios. Esa es la realidad, o sea que realmente el Señor está presentando, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan. Pero ahora yo todavía quisiera traerlo, ¿ve?, a la manera en cómo el apóstol Pedro, o sea, lo ve, cómo realmente fue realmente experimentado por él, ¿ve? Entonces, en Primera de Pedro, pues Pedro, digo, en realidad está, después de haber sido regenerado, después de haber, ¿verdad? Es decir, Dios, vamos a decir, dice que nos seleccionó de acuerdo a su presciencia, ¿verdad? Nos regeneró, nos santificó y en el primer capítulo esto Pedro lo hace real. Digo, ya no me quiero meter ahí porque, digo, pues, pero sí quiero venir al segundo capítulo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresías, envidias y toda maledicencia. Escucha el verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche de la palabra dada sin engaño, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, aquí, después de ser regenerados, después de nacer de nuevo, después de nacer de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que debemos desear es la leche pura de la palabra, la leche dada sin engaño, la leche lógicos, la leche, o sea, que es pura, pero es lógica, es entendible a nuestra mente y a nuestra realidad, ¿ve? Entonces, verso 3. Si es que habéis gustado lo bueno que es el Señor, dice Pedro. Verso 4 dice: acercándoos a Él. Escuche nomás lo que es Pedro, ¿eh? Dice: acercándoos a Él, piedra viva. ¡Wow! Acercándoos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Entonces, quiero que usted pueda ver el pensamiento de Pedro en cuanto a la piedra, ¿ve? Luego, verso 5, dice: vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual,
hasta ser un sacerdocio santo. Bueno, a Pedro le interesaba el sacerdocio, está correcto, ¿verdad? Pero dice aquí el verso 5, vosotros también como piedras vivas. Es decir, se lo dice a los receptores de su epístola, ¿verdad? Sois edificados como casa espiritual. Como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. O sea, es decir, Pedro está diciendo, lo mismo que el Señor hizo conmigo, lo mismo que quiere hacer con ustedes, ¿verdad? O sea, a mí me hizo de ser un hombre de barro, de ser Simón, hijo de Jonás, un hombre de barro, me transformó para ser una piedra viva. ¿Para qué? Para la edificación de la casa de Dios. Entonces, dice después, dice, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ok, digo, muy bien. Verso 6, dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Entonces, aquí, bueno, primeramente, en el verso 4, o sea, nosotros somos, él es una piedra viva, ¿verdad? Y luego en el verso 5, nosotros también somos piedras vivas. Y en el verso 6, él es no solamente una piedra viva, sino es la piedra angular. Es decir, ¿qué quiere decir una piedra angular? Pues una piedra que une, vamos a decir, los dos lados de la construcción, ¿sí? Una piedra angular, o sea, que une una pared con otra pared. Digo, se puede estar refiriendo fácilmente, o sea, pues a los gentiles y a los judíos, ¿ve? Ok, entonces, por lo cual también contiene la Escritura, he aquí, pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Escuche, el que cree en él jamás será avergonzado. Entonces Pedro, ¿me entienden? Ni siquiera está diciendo que él es la piedra del fundamento. No, Pedro es una piedra, igual que usted y yo. Y el Señor es una piedra viva. Y luego todos nosotros somos piedras vivas. Y luego Pedro dice, él es la piedra angular. Él está uniendo, pues podríamos decir, a gentiles y judíos. ¿Ven? En la misma edificación. Y entonces dice que nosotros somos escogidos. Bueno, la piedra es escogida, preciosa, y el que cree en él jamás será avergonzado. Y luego dice Pedro, para vosotros pues, los que creéis, él es lo más preciado. Pero para los que no creen, dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces, digo, Pedro muestra al Señor de varias maneras como la piedra viva. Es la piedra viva, es la piedra angular, es la piedra, la cabeza del ángulo, es piedra de tropiezo y es roca de escándalo. ¡Wow! Todos estos adjetivos Pedro se los está dando, o sea, al Señor Jesús. Entonces, digo yo, Pedro jamás tuvo el pensamiento de que él era la roca sobre la cual se debería de llevar a cabo la edificación de la iglesia. Pedro ni siquiera por su mente pasó el pensamiento de que él era papa. Digo, en ese entonces todavía el término papa, yo creo que ni en la mente de Pedro se hacía. Así. Entonces, ¿qué quiero decir, hermanos? Digo, esto es en realidad, o sea, que se muestra que Pedro realmente ni fue el primer papa, ni nunca tuvo ese pensamiento, ¿me entiende? De ser la roca sobre la cual se debería de edificar la iglesia. Digo, y lo quiero decir para que digo, haya claridad en las cosas, ¿verdad? Y entonces Pedro habla del Señor Jesús como una piedra viva, como la piedra angular, escogida, preciosa,
y el que cree en él jamás será avergonzado. Y dice, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Entonces también lo pone como la cabeza del ángulo, como la piedra cimera, piedra de tropiezo y roca de escándalo. ¡Wow! Todo esto, o sea, es el Señor Jesús, es lo que dice Pedro. Y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también puestos. ¡Wow! Entonces, bueno, Pedro ya después de eso dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow, digo, esto está tremendo, ¿verdad? O sea, Pedro no solamente quiere hacernos piedras vivas, ¿ve? Sino que también, o sea, quiere que seamos un sacerdocio santo, un sacerdocio corporativo. Aquí esta es la realidad, que todos funcionemos como sacerdotes de Dios, como un sacerdocio corporativo. ¿Sabe que aquí, en este pasaje, en realidad Pedro usa una palabra griega que se puede decir hierateuma? Hierateuma, esa es la palabra para denotar un sacerdocio corporativo, donde usted y yo, todas las piedras vivas que hemos sido regenerados por el Señor, llegamos a ser un sacerdocio santo, un sacerdocio corporativo. Y eso es lo que Pedro quiere que nosotros seamos. Después de que bebemos la leche pura de la palabra, la leche dada sin engaño, la leche logikos, porque esa es la palabra griega que la Biblia, o sea, pone ahí, ¿verdad? La palabra dada sin engaño, es decir, la palabra logikos, es decir, algo que es entendible para todo mundo, debe ser entendible para la mente, ¿me entiendes? De todo mundo. Entonces, esa leche logikos nos es dada a nosotros para que crezcamos para salvación. Y una vez que crecemos para salvación, o sea, llegamos a ser piedras vivas. Y el Señor, por otro lado, Él es la piedra viva. Y Él es la piedra angular. Él es la piedra escogida, la piedra preciosa. O sea, los que creen en Él jamás serán avergonzados. ¿Ve? Él es la piedra que los edificadores desecharon. Y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y luego también, pues Él es finalmente la piedra cimera. Y Él es piedra de tropiezo y es roca de escándalo. Entonces Pedro está diciendo todo esto. Y está mostrando que realmente, después de ser unas piedras vivas, lo que debemos de ser es un sacerdocio corporativo. La iglesia deben de ser los sacerdotes funcionando. Eso es lo que debe ser la iglesia. ¿Qué es lo que debe ser la iglesia? De acuerdo con Pedro. Bueno, sí, primeramente somos regenerados, ¿verdad? Por el Señor en capítulo 1 de Primera de Pedro, ¿verdad? A inicios del capítulo 2, pues debemos de desear la leche pura de la palabra, la leche logikos de la palabra, ¿ve? ¿Y para qué? Para que después crezcamos para salvación y seamos piedras vivas. Y finalmente esas piedras vivas seamos, ¿me explico? O sea, haga de cuenta que Dios nos va a tener que estar acoplando ahí, pues digo, a lo mejor algunas veces pues va a tener que darnos unas limadas buenas, ¿verdad? Es decir, a veces pues va a tener que cortarnos un poquito, pues no sé, digo. O sea, Dios tiene que hacer su trabajo, ¿me entiendes? De manera que las piedras puedan ensamblar unas con otras. Entonces, de esta manera, hermanos, si nosotros seguimos creciendo, simple y sencillamente, ¿sabe qué?
vamos a ser un sacerdocio santo, un hierateuma, un sacerdocio corporativo. Y vamos a funcionar como sacerdotes para Dios. Wow. Así que primeramente nos regenera, luego, nos da la leche pura de la palabra, luego nos hace piedras vivas y luego finalmente quiere que seamos un sacerdocio corporativo. Amén.